Cuando estábamos en el chisme, ya nos agarraron en el chisme. Miren, no les cuento que chismeamos porque eso es solo para adultos de amplio criterio, mayores de 21 años. O sea, estos que van a ver películas de las que no se deben ver, tipo de gente. Para ese tipo de gente. Pero le estaba comentando ahorita a Juan Carlos, nada más que nos grabamos, o sea, estamos como en muerto, en vivo. Y le estaba diciendo que hace un momentito, estaba diciendo que lo único que nos interesa que nos vea ahorita, en este instante, es Carlos Slim, porque Jordi Soler trae la locura de hacer una ópera, pero pues, con una caja de ahorros y una vaquita no sale la producción. Entonces, señor Slim, por favor, necesitamos su apoyo. Sea generoso, no ande tirando el dinero en acuarios, dénoslo para hacer una ópera sin sentido. En fin, pasemos a lo importante y a lo relevante, porque si no, pues, digo, mientras cae el señor Slim. Juan Carlos ha estado aquí con nosotros varias veces y ahora nos lo tenemos, como podríamos decir, en su nueva personalidad de superhéroe. Nos tradujo, le hizo la introducción, el epílogo, a un texto casi inclasificable, pero que todo el mundo lo conoce, pero nadie se acuerda de él. Perdón que lo Sí, diga de una manera tan cínica, exactamente pero eso. el que no lo conozca no sabe dónde tiene las narices. Está en la antología de Borges y vio y digo que ya eso es debutar en En español por la grande. puerta grande. Sí, Y sí. el texto es de Max Beerbohm, Enoxoames, un recuerdo de la década de 1890. Cuéntanos para todos, cuéntanos de Don Max, porque parece que Don Max era un personaje absolutamente excéntrico y cuando lleguen al epílogo van a ver lo que es ser excéntrico. Ay, bueno, antes que nada, José Luis, qué placer estar aquí. Muchísimas gracias por recibirme No, no, es no, fantástico tener la oportunidad de conversar contigo. Gracias. no, no, no. Eh, bueno, sí, es una cosa extraordinariamente rara y muy afortunada que me haya tocado traducir y prologar y ponerle un epílogo a Enoch Holmes o Enoch Soames, como se conoce en español. Esto fue por invitación muy generosa de Teddy López Mills para la colección Relato Licenciado Vidriera de la Ujú. UNAM, ¿no? Eh, y cuento esto porque efectivamente me sucedió exactamente lo que estás diciendo. Yo había leído este cuento en una adolescencia en la que devoraba ficciones y bestiarios y no sé cuánta cosa, y todo el Cortázar y todo el Onetti que uno podía leer. Y cuando Teddy me habló por teléfono y me dijo, oye, ¿quieres traducir Enoch Holmes? Yo dije, ¿qué? ¿Quién? ¿Qué? No, eh, sí, no, este relato, el pacto con el diablo, etcétera, etcétera. ¿Qué? No, o sea, no tengo idea de qué me estés hablando, no lo he leído, mándamelo y te digo si quiero traducirlo o no. Lo leí, ya que me lo mandó, y dije, no, pues no, no lo había leído. No, por supuesto que lo había leído. Claro. Lo había leído en la antología de la literatura fantástica de Bioy, de Borges y de Silvino Campo. Lo que pasa es que algo tiene, y se menciona, lo menciono porque es algo muy metaficcional. Está sucediendo este mismo tipo de cosas en el relato. Es un relato sobre el olvido literario y es un relato sobre no haber pasado a la posteridad exactamente como uno esperaría que pasaría a la posteridad, ¿no? Es algo que Max Beerbohm está haciendo de manera deliberada, ¿no? Y lo logra, o sea, muy divertido, es muy entretenido. El personaje, ya que me preguntabas de él, es fascinante. Además de haber sido narrador y ensayista, era un caricaturista. También tiene cierta fama por sus caricaturas. Él fue londinense, nació hacia finales del siglo XIX y murió hasta la década de los 50, ¿no? Y desde
sus años 20 se construyó él una reputación como dandy en el círculo en el que estaban personas como Oscar Wilde y William Rothenstein y Aubrey Beardsley, o sea, como este tipo de gente, pues sí, dandiesca, ¿no? En torno a las publicaciones como The Bodley Head. Ya luego el cuate se cansó mucho de ese ambiente como muy eh, pullente y terminó por irse a vivir a Rapallo, a Italia. Y ahí estuvo trabajando, ahí escribió en una especie de semi-soledad. Semi, porque ahí también estaba en contacto con gente que vivía en Rapallo o cerca de por ahí por otras razones. Por ejemplo, Ezra Pound vivía por allá Ujú. y lo iba a visitar y demás, ¿no? Entonces no es que estuviera completamente solo y aislado. Eh, y cosas raras de este sujeto, ¿no? Además, por ejemplo, podríamos pensar que era medio misántropo, pero cuando regresaba a Inglaterra, una vez le ofrecieron un programa de radio y se convirtió como en una celebridad de la Ujú. BBC. Entonces, cosas difíciles de explicar, ¿no? Más o menos este es el sujeto que escribió este relato. Ahora, yo no sé, digo, yo no traté a Max, ese día no fui a clases, pero estarás de acuerdo conmigo que ser dandy es pesadísimo, Sí. es muy complicado, o sea, tienes que ser inteligente, genial, simpático, despreciar a todos y soltar una frase célebre cada 15 minutos. A Wilde le salía maravillosamente, ¿no? Tenía este ingenio y era un ingenio cáustico no dejaba títere con Ah, cabeza, o sea, claro, como debe era, de ser. era tremendo, ¿no? De Beerbohm decía, tiene muchas de estas frasecitas, como espontáneas de Beerbohm, ya que coincidían en el círculo. Una de ellas me gusta mucho y la uso como epígrafe eh, de mi epílogo. Ajá, Te la leo en inglés y luego la traduzco. por favor. When you are alone with him, does he take off his face and reveal his mask? Está hablando de Bieber y dice, cuando estás solo con él, se quita la cara y revela su máscara. Es Hablando que, justo de como el personaje literario que era, ¿no? claro, es que ellos, aunque nadie me lo crea, hablaban para la posteridad. No sé si escribieron todos para la posteridad, pero sí hablaban para la posteridad. Indudablemente. Eran absolutos. Pero nos enfrentamos en este texto a una cosa rarísima. Yo, te soy sincero, terminé de leer la introducción tuya y dudaba lo que comentas del cuento de Borges, el de Tlön, etcétera. Sí, sí, sí. Yo lo dudaba. No, sí es cierto, no Sí, sí, sí. mientes, canijo, no mientes. Yo, eso, más pacto diabólico, más viaje en el tiempo, perdón que lo diga, yo no sé si es una peli de Juan Orol o es una genialidad, o sea, todavía no sé qué decir. ¿Tú qué me dirías que debo de decir? ¿Hacemos peli de Juan Orol, nos sorprendemos con Borges o de plano nada más decimos que es una genialidad? A mí me parece un cuento brillante, brillante, que combina muchos de estos, digamos, tópicos literarios, ¿no? Ajá. La cosa es que hay una mezcolanza y creo muy bien lograda, porque se ha hecho muchas veces, pero no siempre sale tan bien. Está el tópico del pacto con el diablo, ¿no? Ujú. Ese está muy bien, ese lo hemos leído en Fausto y en Ibargüengoitia, si quieres, ¿no? Sí,
Está el tópico del viaje en el tiempo, también de, Ujú, de profundo arraigo fantástico, ¿no? Y todo esto en el, digamos, en el marco de un relato muy metaficcional, ujú, completamente autorreferencial. Nuestro narrador en el cuento es Max Beerbohm. ujú. Los amigos con los que se encuentra son los amigos que tenía en el Círculo de Londres. Los lugares a donde van en el relato son lugares que existen. Yo estuve en Londres el año pasado y fui a todos y cada uno de esos lugares en mi afán como de turismo literario. Ajá. Y están. Ahí está la calle, The Greek Street, si te acuerdas que es Sí, el sí, sí. lugar en donde por última vez vemos al personaje Enoch Soames, no les diré por qué, para no Sí, no, arruinar no, no, la no, no. lectura. Este, ahí está, y ahí está el restaurante, y ahí está la sala de dominó del Café Royal, en donde se encuentran, en fin, todo eso está ahí. Y continuamente el narrador hace referencia a sí mismo, hace referencia a su propio círculo literario y hace referencia a su propia arte, ¿no? Sí, Entonces, eh, es un cuento inclasificable, creo, más allá de lo sí. que ya he dicho, y es un cuento que está reflexionando, creo, sobre el arte mismo de narrar, ¿no? Que Ujú. es como una característica de la metaficción, pero de la metaficción posmoderna como la pensamos hoy en día, como la pensamos cuando pensamos en Italo Calvino, o como la pensamos cuando pensamos en Borges, efectivamente. Claro. Sí. Pero hay algo que después de todo esto me resultó verdadera, todavía no sé si es escalofriante, maravilloso o lo que sea. Lo que ocurre el 3 de junio de 1997 en la sala de lectura del Museo Británico. Yo cuando lo leí es cuando tú dices, no, esto no puede ser, porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que la literatura para existir, por fantástica que sea, tiene que ser coherente. Claro. La realidad no. Quiero que Maravilloso. también eso quede claro. La realidad no es coherente. Es una cosa extrañísima. Y el ejemplo es el 3 de junio de 1997 en el Museo Británico, 2 mesas al lado de donde se sentaba Marx. Ajá. Por favor, cuenta eso, porque si yo lo cuento, no me lo van a creer, van a decir que soy un mentiroso, patológico. Bueno, ya me lo dijeron a mí continuamente. ¿En serio? Sí, por supuesto. Esta es la cuestión y voy a tratar de hacer un resumen, digamos, sin caer en demasiadas especificidades de lo que sucede en el libro. Pero bueno, baste con decir que Enoch Soames, eh, el- el- la trama, el argumento del libro es eh, lo que le sucede a un poetastro, un miserable poetastro, muy mediocre, cuando decide venderle su alma al demonio para corroborar si su nombre pasará a la historia eh, sí, como poeta, ¿no? Entonces, los términos, digamos, del pacto con el diablo, para corroborar si efectivamente estará en los anales de la historia literaria, es que se irá 100 años en el futuro a visitar la sala de lectura del Museo Británico el día 3 de julio, efectivamente, de 1997, a revisar los catálogos, ¿no? A ver si aparece su nombre, Enoch Soames, en los índices de autores, ¿no? Eso lo escribe Max Beerbohm, obviamente, en 1897, entonces por eso se puede hacer el salto en el tiempo 100 Ujú. años a partir de entonces. Pero bueno, ese relato se publica y
desde luego hubo lectores, ávidos lectores de Max Beerbohm, en ya el siglo XX, hacia finales del siglo XX, que fueron al, al Museo Británico ese día, el día que se especifica en el relato, al Museo Británico a ver si de casualidad se aparecía un sujeto ahí. Claro, endemoniado para checar el catálogo. Exactamente. Y bueno, pues yo no pude acceder a las cámaras del circuito cerrado de televisión, por supuesto, pero hay quienes afirman que entre los estantes de la biblioteca se vio pasar por allí a un sujeto eh, conforme a la descripción de Enoch Soames, que además es un sujeto que viene muy bien descrito en el libro, ¿no? Sabemos el tipo de sombrero que tenía, el tipo de capa que llevaba, y no solo eso, no solo está descrito, sino que existe un retrato al pastel Ujú. de Enoch Soames que puede googlear la gente ahorita mientras seguimos hablando. Búsquenlo, el retrato lo hizo William Rothenstein y ahí podrán ver perfectamente a la figura de la que nos estamos hablando, de la que estamos hablando. En la ficción, que es congruente, la realidad no puedo prometer nada de eso. No, 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 la realidad no se compromete y aparece. Sí, pero no Totalmente. solo eso, aparecen por ahí relaciones de una bibliografía perfectamente hecha. Es decir, te leo en el apéndice y se me hace que hay dos o tres opciones. Opción Sí. A, tú eres el diablo y me andas tentando. Y si Me me encanta. andas tentando, tú me dices dónde firmo. Cambio a todos los lectores por uno dentro de 1000 años. Ya no me digas las otras dos opciones. Ya las otras perdieron su sentido. Pero la otra es que basta que nosotros inventemos algo para que se vuelva real. Es decir, lo que voy a decir, yo sé que es una locura, pero estoy dispuesto a defenderla. Yo estoy convencido que la literatura nos inventa, no nosotros a la literatura. Es decir, nos portamos como personajes literarios. Si yo viviera en el siglo XIX, andaría de traje azul y Claro. en vez de un tehuacán me estaría echando ácido prúsico o algo por el estilo, qué sé yo. Mi esposa ya se hubiera suicidado y se hubiera cambiado el nombre por Emma. Te lo juro, la literatura nos inventa. Sí, Y en sí, este caso, tú lo ves. Y lo tercero que me sorprende es que esto que leo, lo he leído otras veces. No en el caso de este autor, pero yo he comparado el Necronomicon. Yo tengo un Necronomicon, claro, claro, y no existe. por supuesto, Es decir, por perdón supuesto. que lo notifique, la metaficción no existe, es la realidad. ¿Cómo ves la idea? ¿Te parece deschavetada o la aceptamos? Me parece brillante, me parece exactamente justa y me parece que no son mutuamente excluyentes, además. No. Ese es justamente el asunto. Eh, la literatura nos inventa. Estoy ah, absolutamente de acuerdo con eso. Y es una historia que creo que nos hemos encontrado muchas veces. Digo, en este caso, el Enoch Holmes es un relato satírico, chistoso, por supuesto. Yo, en mi beta de traductor, que generalmente me tomo de manera muy seria, en este libro me he permitido también un estilo airoso y chistoso, porque el libro me lo pide, ¿no? Claro, Este, pero esto es algo que hemos leído siempre que la literatura crea la realidad, ¿no? Eh, hace poco que hablaba de este libro
con un grupito de personas, les preguntaba si recuerdan este cuadro, es un grabado de M.C. Escher, de una mano que se está Claro, pintando a las otra están mano. así. Ajá. Ajá, exacto, ¿no? Yo creo que Enoch Soames es un poquito ese, ese, Y eh, sí. ese tipo de como circularidad Mm. ficcional, ¿no? Que es la realidad. Ahora, otra cosa, a ver, vamos a platicar de la traducción. Ok, Aunque ustedes no lo crean, ya lo intuyen por lo que hemos conversado, y el relato se ha traducido varias veces al español. Ah, lean la introducción y se van a enterar de todos los chismes de la traducción, que si le cortaron tres renglones, le cambiaron una palabra, ya saben ustedes. Bueno. sí, sí, sí. Pero ahí hay algo interesantísimo. Es la primera vez que se traduce a español culto mexicano, Mm, a sí. español culto de México. Perdón, eso sí existe, yo estoy seguro que tal cosa existe. Yo no la hablo, pero sé que alguien debe de hablar eso. Pero, no, sí, o sea, debe de haber alguien, no sé, Benestrosa, no, pues ya está muerto. Bueno, se extinguió el último hablador. Pero, ¿cómo le haces para traducirlo al español de México? Sí, la pregunta es muy buena. Hay textos en los que, digamos, la localización no es importante, ¿no? Ujú, Se hace un trasplante, un traslado, este, digamos, se hacen ciertos ajustes en términos de la recepción del texto. En este me parecía sumamente importante hacer cosas nuevas que no ujú. hubieran hecho las traducciones anteriores, ¿no? Sí, Porque finalmente esa es una cosa que siempre nos estamos preguntando los traductores, que seguimos los pasos de otros, claro. a los que respetamos, ¿no? Porque podría parecer que no, eh, eh, que al proponer una nueva versión es porque yo asumo que la de Borges, Bioy y Silvina ya pasó de moda o yo le encuentro errores o lo que sea, lo cual no necesariamente es el caso. No, Le encontré algunos errorcitos, pero no es por eso que estoy no, no, emprendiendo no, no. una mía, ¿no? Más bien, uno siempre trata de hacer cosas nuevas, como de hacerlo nuevo, como diría Pound. Ujú, Este, lo que yo quise hacer en este caso fue dar con el estilo exacto de Beerbohm, como lo escucho yo en inglés, ujú, hacerlo en español, porque me parece que algunos de los traductores que me preceden se han concentrado en otras cosas. En la antología del cuento fantástico, creo que estaban más interesados en una cuestión de la trama, más ujú. específicamente, ¿no? O sea, les importaba eh, eh, la caracterización del diablo, por poner un caso, ¿no? Ha habido otras apariciones de este cuento en español que han tenido menos, menos interés en el regodeo en el lenguaje. Ujú. Y creo que Beerbohm estaba muy, muy interesado en, en la factura de la prosa. Eso me propuse yo hacer y por eso yo traduzco al español mexicano porque ese es el español que hablo. Por supuesto, está en los lectores y no en mí decir si es el español mexicano culto o no. Hago mi mejor esfuerzo. Este, pero creo que Beer Bomb en español es y tiene que ser un español culto. Eso me queda clarísimo. Sí, pero ahí hay algo que a mí me pareció fascinante, porque anoche por tu culpa dormí con Borges, Bioy y Silvina. O sea, que, digo, entre nos, la cama es chica y aparte estaba mi esposa, entonces, pues, no te cuento lo demás.
porque me dio curiosidad y le leía y ella me leía, nos leíamos páginas y a mí me pareció una cosa fascinante en esta traducción. No es una traducción del relato, es una traducción cultural. Es decir, lo que estás traduciendo, además de las palabras, es ese mundo. Claro, claro. Ah, bueno, te lo agradezco A mucho. diferencia del caso de Borges, donde está, la trama corre, qué bárbaro. ¿Eh? Efectivamente, lo notas muy bien. Eh, Borges, yo estoy casi seguro de que es Borges el que lleva la pluma de esa Sí, traducción, ahí aunque votamos comparten el igual. crédito, ¿no? Pero bueno, yo creo que Borges tenía prisa con el argumento, entonces va a lo que va. Con semejante razón, yo creo que por eso termina un cuento que originalmente tiene unas 50 páginas, la termina en 35, porque se está dando prisa, quiere apresurar el relato, ¿no? Y sí, yo me la llevo con un poquito más de calma. Yo soy verboso, porque Beerbohm es verboso en inglés. Eh, Sí, Hay muchos circunloquios, no dice las cosas de la manera más directa en la que las podría haber dicho. En fin, hay, sí. hay regodeo, como decía hace ratito. Y eso es una verdadera maravilla. Ahora, una pregunta metiche chismosa. Sí, sí. ¿Qué se siente estar en el licenciado Vidriera? No, perdón que lo diga, es muy probablemente, junto con la colección Pequeños Ensayos, Exactamente, Bala de Tigre, quizás sean las colecciones de la UNAM. Las demás, bueno, son importantes, tienen un gran valor, pero junto a estas tres cualquiera palidece. por supuesto. Para mí la invitación que me hizo Teddy fue un sí inmediato. Me hubiera puesto a hacer lo que me hubiera puesto a hacer. Uno, porque confío en el gusto literario de Teddy y por otro, justamente porque la colección Relato Licenciado Vidriera, junto con pequeños grandes ensayos Ujú. y el material de lectura de la UNAM, fueron las colecciones con las que crecí. Eran los libros que llevábamos, con perdón tuyo, en el bolsillo de la retaguardia. Claro, cerca del Eh, corazón. sí, y era lo que leíamos Claro, en lo que esperabas el camión, o en el trayecto, o en el parque, en lo que empezaba la clase en la facultad. Eso era lo que leías. Y yo creo que licenciado Vidriera nos formó como lectores, ¿no? sí, Por supuesto, la UNAM tiene grandes colecciones. Los títulos que hay en nuestros clásicos de la UNAM, por hombre, supuesto, qué maravilla, pero estos libros, y que todavía puedas encontrar estos libros, por ejemplo, ayer en la fiesta del libro y de la rosa, que te puedes llevar un licenciado Vidriera por 17 pesos, habla enormemente de la generosidad de nuestra máxima casa de estudios, ¿no? sí. Para mí es un honor, de veras. Sí, a mí me parece que no te puede pasar nada mejor en la vida. Digo, en la vida editorial, no, en la vida de la otra. Al rato te encontrarás a ti mismo en un jardín donde los senderos se bifurcan Exacto. o alguna cosa rara, pues, pero pasando de esa realidad descabellada, estar ahí a mí me parece De me da verdad que sí. Es, harta envidia, pero harto orgullo de que estés. Son las dos cosas. muchísimas gracias. Sí, yo me acuerdo, porque además el diseño, la portada, como son tan límpidos y tan reconocibles, hasta me acuerdo de los colorcitos con los que Sí, está asociado cada uno de esos. Me acuerdo de haber leído novela como Nube de Gilberto Owen y me acuerdo del color de ¿no? Entonces, saber que ahora un librito mío, que sí es mío, aunque lo traduje, no lo escribí, pues está ahí colocado en el mismo lugar, en esa estantería, es un orgullo. Entonces, eso. sí. Y para ustedes, jóvenes ilustres, caballeros y bolitas, es un orgullo si lo leen.
Miren, no les va a hacer daño, eso se los puedo asegurar. No sé si les explicamos o no de qué se trata el libro, no sé si lo convencimos o no de que lo lean, pero la mera verdad, y perdón que lo diga así, lo que diga Juan Carlos y lo que diga yo, no importa. Lo importante es lo que hagan ustedes. Ese libro solo va a vivir si ustedes lo abren. Ese libro solo va a vivir, da igual si se lo ponen en la bolsa trasera o en la delantera, eso ya cada quien tiene su perversión. Pero por favor, acompáñenos. Y aunque ustedes no lo crean, este esfuerzo añejo de la UNAM es lo que les he dicho varias veces, es la madre que nunca es madrastra. Y hasta los que no son sus hijos apoya, es decir, es casi un hospicio de menesterosos que hemos caído por ahí y de alguna u otra manera siempre nos ha mantenido y nos ha llenado de cosas. Juan Carlos, gracias. Y te Muchísimas mando gracias. un Gracias a ti. abrazote hasta allá grande. Y Enorme. felicidades, felicidades de veras. Me da de Muchísimas tanto gracias. orgullo. Y aparte, hoy voy a terminar allá otro rato con la, pues no sé eso, ya no sé qué diablos, es un menage a bola. Te lo agradezco muchísimo. Ha sido un placer conversar contigo y nos veremos muy pronto. Seguro que sí, pórtense bien. Arrivederci, chao, bye bye. Nos Adiós, vemos. adiós, ya estamos.